Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo, el testigo fiel y verdadero. Bienvenidos a otro programa más de Real News, buscando la verdad detrás de la noticia. Hoy estamos vestidos de gala. Para mí es un gran privilegio tener a mi profesor, a mi obispo y también, sobre todo, ¿verdad?, una persona que apreciamos mucho y respetamos. Y vamos a estar hablando sobre su inicio en el Evangelio, sobre su vida, sobre su trayectoria ministerial, y también vamos a estar hablando sobre sus metas futuras como obispo de la Iglesia de Dios Mission Board y como presidente de la FRAPE. Para nosotros es un privilegio que esté con cada uno, ¿verdad?, de esta mesa de trabajo, el doctor Ricardo López Ortiz, obispo administrativo de la Iglesia de Dios en Puerto Rico. Dios te bendiga, obispo. Dios te bendiga, compañero en el ministerio, Pablo Trinidad, Pablito, como cariñosamente le decimos. Es grato estar contigo y con tu distinguida audiencia en estos momentos. Siempre para mí es un placer compartir con los hermanos en Cristo y aquellos también amigos que todavía no han podido disfrutar de lo que es ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, el dador de paz, el dador de la salvación. Amén. Tengo entendido, señor obispo, ¿verdad?, de que usted desde temprana edad usted aceptó a Cristo. Sí, yo nací en la barriada Caribe, en Ponce. Eso es cerca de la playa. Dicen que la playa es la capital de Ponce. Y crecí y me desarrollé en la barriada Rosalí, en Ponce, Puerto Rico también. Me acuerdo de aquellas misioneras que tenía la Iglesia de Dios Mission Board en Cotocana, número 18 en Ponce, que ellas hacían trabajo misionero doméstico en ese caserío, en ese residencial público. Iban por los apartamentos ayudando, haciendo labor social y a la vez proclamando el mensaje del Evangelio, la buena noticia del Evangelio. Y me acuerdo que en varias ocasiones hicieron acercamiento a mi mamá para que le diera a ella el permiso de llevarnos a nosotros, que éramos 5 hermanos, 4 varones y una mujer. De hecho, que la hermana mía actualmente es ministro de la Iglesia de Dios también en Puerto Rico. Y nos llevaban a la escuela dominical. Así que fuimos formados ahí, conocimos al Señor mediante estas misioneras que de manera empática se identificaban con los que vivíamos en esa comunidad. Paralelo a eso, había una familia que llaman la familia Toledo, que algunos conocen la trayectoria de Margarita Toledo, que mora en la presencia del Señor. Era una de las representantes del ministerio Clamor a Dios en Ponce, Puerto Rico. Y ella, junto a su mamá, a su papá, evangelizaban el caserío y también llevaban el mensaje del Evangelio. Así que fuimos nosotros de manera poderosa, influidos e impactados por el ministerio de la Iglesia de Dios Mission Board en Cotocana
y por el ministerio de la familia de los Toledo, esta familia ministerial en Ponce. Tremendo, obispo. Algo que en una ocasión usted y yo compartimos fue que una heroína anónima es su señora madre, ¿verdad? Porque si no me equivoco ella quedó viuda, joven. ¿Estoy correcto o estoy incorrecto? Correcto. Mi papá murió de 35 años, era chofer de taxi, y mi mamá, jovencita, 30 y pico de años tenía. Nos crió, nos formó y al mismo tiempo fue de inspiración en lo que respecta a la fe pentecostal. Una mujer de Dios, entregada al Señor y entregada a su familia. Excelente, ¿verdad? Hoy tiene 89 años. De hecho, ahorita estaba hablando conmigo porque yo pienso ir a visitarla el próximo domingo y me dijo: nene, ¿qué tú quieres que yo te haga de comida? Como uno dice, ¿verdad? Uno sigue siendo nene. No el nene. Siempre somos los nenes para nuestra mamá. Y tengo entendido también, ¿verdad?, de que Dios le ha bendecido a usted mucho, ¿verdad? Como a los 13 años fue que usted se convirtió más o menos. A los 14 años conocí al Señor, aunque visitaba la iglesia, estaba en la iglesia, pero no había surgido lo que es ese encuentro personal, el conocer a Cristo, el conocerle por relación, no por conocimiento intelectual, sino por relación. Y a la edad de 14 años, en una convención de jóvenes de la Iglesia de Dios en Bayamón, ahí entregué mi vida al Señor. Así que viajamos desde Ponce hasta Bayamón, cuando existía la Piquiña, ¿te acuerdas? Wow. Sí, yo he ido. Ese es Calley, ¿verdad? Por Calley, por ahí. Sí, por Calley, Salinas, Calley, sí. Todo eso. Eso es curva y curva y curva. Hace poco cogí la Piquiña y es hermosísimo. Sí. Yo considero que si cualquier persona que tenga un carro en buen estado tiene que tirarse por la Piquiña, porque es de los paisajes más lindos que hay en Puerto Rico. Tiene una vista panorámica estupenda. Y salimos tempranito, como a las 5 de la mañana. Mi pastor me fue a buscar a mi casa. Y llegamos a esa convención y allí tuvimos un encuentro personal, una convención extraordinaria. ¿Quién era el predicador? Disculpe que le interrumpa, ¿verdad? Bueno, me acuerdo del director juvenil, reverendo Jorge Mejías. Wow. Y el que estaba haciendo el llamado era el reverendo Efraín Navas. Y ante ese llamado, yo pasé al altar con lágrimas en mis ojos para decirle al Señor: aquí está mi vida. Amén. Haz de mí lo que tú quieras. No vamos a adelantarnos, pero yo sé que Efraín Navas ha sido importante para su ministerio, ¿verdad? Pero no vamos a llegar hasta allá, no, porque sería un brinco como de 20 años, ¿verdad? y así, ¿verdad? Pero Efraín Navas ha sido de bendición para muchas vidas de nosotros. Sí, señor. Tremendo. Sí, señor. Algo interesante es que yo tengo entendido que usted ha tenido buenos pastores y buenos mentores. Gente de la calibre de Víctor Pagán, ¿verdad? ¿Fue su pastor? Sí, siendo yo un jovencito, que él era joven también, fue mi pastor, el doctor Víctor Pagán. Ha sido mi mentor, mi pastor, mi consejero, mi asesor. Y Negui, le decimos Negui es la esposa de Víctor, su novia eterna. Ella era mi maestra de escuela dominical allá en Cotocana. Y me acuerdo de su familia, Celia,
y otros que ahora no me vienen a mi mente, pero me acuerdo mucho de Celia y de Negui, ¿verdad? Que influyeron como maestras de escuela bíblica. Algo interesante que usted dijo ahora mismo es que la influencia que tiene la escuela bíblica, y yo sé que usted es apasionado de la educación, yo todavía me acuerdo de las escuelas bíblicas que me daban cuando yo era pequeño, y muchas de las clases que yo he cogido a veces de bachillerato y algunos seminarios, yo digo, wow, la hermana Irene me daba mejores clases a veces, y eran más bíblicas que las que uno coge hoy día, ¿verdad? Y uno se queda impresionado. Pero ese ministerio que había antes de maestros era algo impresionante. Sí, porque a pesar de las limitaciones, había un sentido de entrega, de compromiso y de consagración al Señor. Una espiritualidad bien fuerte. Claro, no es que lo esté negando hoy, pero para aquel entonces había ese, como bien he descrito, ese sentido de compromiso, de entrega y una espiritualidad muy fuerte. La oración, el escudriñar las escrituras, que son parte de la formación del carácter, y el carácter va paralelo a la espiritualidad. Amén, amén. Más adelante vamos a retomar ese tema del carácter y la espiritualidad, porque es un tema muy interesante, ¿verdad? Que me gustaría que dialoguemos. Algo también, ¿verdad?, que me gustaría dialogar es que usted tiene estudios a nivel doctorales, ¿verdad?, teológicos y bíblicos, pero también usted es fisioterapeuta, que no mucha gente sabe eso. Así es. Estuvimos estudiando para la década del 70, tanto en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, como en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Ciencias Médicas. Allí estudiamos fisioterapia, más hicimos nuestras prácticas clínicas en varios hospitales en los Estados Unidos de Norteamérica y varios hospitales también aquí en Puerto Rico. Tuve mi ejercicio profesional, mi práctica profesional, la hice en el Hospital San Lucas y en el Hospital de Damas en Ponce. Estuve aproximadamente 10 años ejerciendo mi profesión. Qué bendición, ¿verdad? Que ha podido, ¿verdad?, pues alcanzar esas metas. Algo que me impactó a mí, que casi nadie, esto sí yo digo que casi nadie lo sabe, que todavía lo están esperando en la Florida. ¿Verdad que sí? Usted me dijo, todavía me esperan en la Florida. Porque el llamado de Dios me interrumpió mis planes. Cuénteme un poquito sobre eso. Ya voy a dar un poquito de brinco, tenemos que después ir un poquito para atrás para que nos diga que se casó, ¿verdad? Pero deme ese pisco labio, como uno dice. Bueno, hubo un momento donde yo pensé establecerme en Florida. Hice un acercamiento a una oficina en Atorrey que reclutaba profesionales de la salud y los ubicaba en Estados Unidos. Así que yo aventuré y decidí, junto con mi esposa, el establecernos allá. Así que me preparé, puse en venta mi casa, y tuve varias entrevistas profesionales en Sarasota, en Tampa, en Sun City Center, en San Petersburg, y donde me aceptaron que pasé la entrevista fue en el Tampa General Hospital. Allí iba a trabajar en el departamento de medicina y rehabilitación, ganando un buen dinero y con oportunidades de crecimiento profesional. Cuando regreso a Puerto Rico, el pastor se me acerca y me dice: yo creo que eso no es voluntad del Señor. Y luego tuve una experiencia
extraordinaria. Estaba quedándome en casa de mi mamá porque ya pensaba pues establecerme en Estados Unidos, y estando allí en casa de mi mamá me inquietó el Espíritu Santo y habló a mi corazón y me dijo: sube a Marueño. En Marueño hay una iglesia nuestra, yo la pastoreé allí por casi 2 años, y subí, y allí me estaba esperando un miembro de la iglesia, líder, y estaba en el altar. Yo entré, y desde el altar, que ya estaba de rodillas, me dijo: entre, que le estoy esperando. Cuando me le acerco con lágrimas en sus ojos, me dice: el Señor no lo quiere en Tampa, el Señor lo quiere en Puerto Rico, porque además de ser terapeuta físico, usted también es un terapeuta del alma. Óigame, aquello me estremeció, y yo le dije: pues ore por mí. Y oró por mí, y regresé a mi hogar, casa de mi mamá, y le dije a mi esposa: el Señor no quiere que nosotros nos establezcamos en Florida. Y desde esa noche para acá todo es historia. Amén, así es. Yo siempre he acuñado una palabra que dice que al lado o al frente de un gran hombre está una mujer, y cuando está atrás es que lo está empujando para que siga para adelante. Eso suena bien, eso suena bien. Y parte de su éxito ministerial, ¿verdad? Yo que le conozco desde hace tanto tiempo, yo entiendo que ha sido por una heroína que se llama Migdalia Rivera, sí, su flamante esposa, ¿verdad? ¿Cuándo fue que contrayeron nupcia? El Señor nos unió para la década del 70, febrero 28 del 1976. Contrajimos nupcias. La señora Migdalia Rivera Ortiz y este servidor, que yo digo que no ha sido parte del éxito nuestro, sino la parte total, la totalidad de nuestro éxito en el ministerio, se lo demos al Señor y a mi novia eterna, la hermana Migdalia Rivera Ortiz. Así es. Que llevan como unos 44, 45 años de casados. Cumplimos el mes que viene 44 años de casados. Qué bendición, ¿verdad? Y ese amor no se quedó ahí, sino que rindió frutos. Definitivamente tenemos 2 extraordinarios hijos y 4 mega extraordinarios nietos. Excelente, ¿verdad? Excelente. Ricardo, ¿verdad? Ricardo José, si no me equivoco. Ricardo José López Rivera. Amén. Y Luzmari López Rivera. Exacto. Qué bendición, ¿verdad? Y los 2 perseveran en el camino del Señor, que sí, es algo muy bonito, muy lindo. Eso es así. Ambos sirven al Señor. Yo creo que ese es el mayor privilegio que podemos tener, que los hijos le sirvan al Señor. Iba a decir algo, obispo. Sí, definitivamente Dios nos bendice con nuestros hijos, ya que los padres son el modelaje, ¿verdad?, para los hijos. Cuando uno se casa, uno no estudia para ser padre, sino que en el camino uno va aprendiendo, se cometen errores, pero la gracia del Señor es en nosotros para poder formar a nuestros hijos, sobre todo en el temor al Señor. Tengo entendido que usted también fundó la iglesia que nosotros conocemos como la Carpa en Peñuelas. Eso fue una experiencia. Ahora se llama la Iglesia de Dios Mission Board
Hexibah. Fue una experiencia poderosa. Me acuerdo que el reverendo Manuel Pérez Sánchez era el obispo nacional o supervisor nacional para aquel entonces y dirigió una de nuestras convenciones y estaba presentando un plan de trabajo donde exhortaba al ministerio y al liderato a establecer, a plantar iglesias y tenía como meta el que la iglesia de Dios llegara a aquellos pueblos que todavía no había alcanzado. Y aquello se me prendió del corazón. Yo trabajaba como fisioterapeuta en el Hospital Damas y visitaba a pacientes en el lugar. Y me acuerdo que me puse en ayuno y oración por una semana, aún trabajando, y le pedí al Señor que me mostrara, me iluminara, pusiera en mi corazón algún pueblo para establecer una iglesia. Así que luego de entregar el ayuno, el Señor me movió al pueblo de Peñuela y allí surge la iglesia de Dios en Peñuela a través de la extensión bíblica de la escuela dominical. Así que en una escuela bíblica en Peñuela, extensión bíblica, se planta una iglesia que hoy es la iglesia que pastorea el reverendo Ramón Rivera y su novia eterna Ivonne Isla. Exacto, Isla. Buenos amigos míos, los dos son tremendos amigos míos y siempre, verdad, nos mantenemos en comunicación y son tremendos amigos, tanto Ivonne como Ramón. Otra cosa, aspecto importante fue que entiendo que en Adjuntas usted pastoreó y allí recogía café juntamente. El fisioterapeuta se dobló, ¿verdad? Las mangas y se puso ahí a recoger café. Está usted bien informado, ¿sabe? Lo que pasó fue que usted, como yo, nos tocó pastorear que en una iglesia, allá yo en Raíces y usted en Adjuntas, ¿verdad? Sí. Y en una ocasión usted me dijo, recoge café, me acuerdo, en la capilla de la Universidad Teológica. Yo recogía café, tienes que hacerte parte de la comunidad. Eso fue una experiencia grata porque era una congregación pequeña, tenía unas limitaciones económicas bastante fuertes y decidimos, teníamos una guagua y había que pagarla y decidimos recoger café para pagar esa guagua. Así que los fines de semana nos íbamos a recoger café. Nos pagaban a $3.75 el almuerzo y después de recoger café nos reuníamos en el Batey, en casa de un hermano, a comer asopado de pollo acompañado con un juguito de toronja bien frío, exprimido allí, hecho allí en la misma casa. Y eso generaba un espíritu de comunidad fuerte. Y dicho sea de paso, cuando salimos de allí, pues fue algo nostálgico, ¿sabes? Porque estábamos compenetrados, el pastor junto con la congregación, con la comunidad de fe. Algo interesante es que cuando uno se vuelve el pastor de esas comunidades de fe es algo hermosísimo. Yo me acuerdo que había veces que no me atrevía ni salir ni saludar a la gente porque, pastor, venga a comer, pastor. La gente que vendía pinchos me regalaba los pinchos a mí, porque es una dimensión completa cuando uno pastorea en el campo que cuando uno pastorea en la ciudad, ¿verdad? Y es totalmente hermoso, ¿verdad? Esas experiencias que tuve allá en Raíces, usted también las tuvo allá en Adjuntas. Algo interesante es que entiendo que de ahí usted sale para la supervisión de la juventud.
Sí, el reverendo Víctor Pagán, quien era el supervisor nacional, me fue a hacer una visita junta en la noche. De hecho, él iba para llevar a cabo la ceremonia de instalación pastoral y entonces me dijo que no había instalación, al contrario, que el comité ejecutivo se había reunido junto con él y me habían nombrado el director juvenil nacional. Así que desde ese momento, pues tuvimos que coger nuestros bártulos y movernos de Ponce hacia el área metropolitana, donde estuvimos dirigiendo el departamento, para aquel entonces, Departamento de Juventud y Educación Cristiana. De ahí salimos a pastorear. Y algo interesante, ¿quién fue el que le recibió allí cuando usted llegó? ¿Cuál pastor? Bueno, quien estuvo andando las diligencias para conseguirnos la casa donde íbamos a habitar y ubicar a mi familia en una iglesia fue el reverendo Efraín Navas, el doctor Efraín Navas. Efraín Navas, ¿verdad? Que fue el mismo que estaba haciendo el llamado, ¿verdad? Así es. Por eso yo le dije ahorita, vamos a dejar a Efraín, que es una persona importante del ministerio, ¿verdad? Así es. Sabemos que el reverendo Efraín Navas aún, yo me acuerdo que en el programa Locos por Jesús, que lo hizo mi pastor Pablo Valentín, cuando era, ¿verdad?, director del Departamento de Juventud, Educación Cristiana, todavía se llamaba así para aquel entonces. Él hizo el programa Locos por Jesús y también me impactó mucho el ministerio a mí de Efraín Navas, ¿verdad? Que ha sido un ministro que se ha mantenido con su predicación fogosa siempre. Así es. Y así es. Y es interesante que de ahí sales a pastorear la iglesia de... ¿A cuál iglesia? La iglesia del Señorial, Iglesia de Dios Mifumbu, Altísima Adoración, en el Señorial. Allí estuvimos 10 años, en Cupey, el Señorial Cupey. Exacto, que hoy pastorea nuestro amigo y pastor, compañero Neftalí, ¿verdad? Neftalí Marrero. Exacto. Y algo interesante es que esa iglesia, si no me equivoco, usted sustituye al pastor Hugo, ¿verdad? A Hugo Serrano. Al doctor Hugo Serrano. Exacto, que estos días se jubiló. Y gloria a Dios, ¿verdad? Por eso. Y Hugo Serrano había sustituido a Cutío, al reverendo Nelson Trinidad. A Nelson Trinidad, sí, exacto. A mi amado tío le enviamos saludos, que está por allá por Luisiana, haciendo la obra del Señor. Y es muy interesante ver que ese mover del Espíritu allí, en la iglesia de Cupey, ¿verdad? Usted tuvo una transformación en todas las áreas, ¿verdad? Cuando usted en la área física, en la área espiritual, sustituye a 2 buenos pastores, ¿verdad? Gracias a Dios. ¿Y tiene alguna anécdota que nos quieran contar de esa pastoral? Sí, allí nosotros reconstruimos el templo, expandimos el estacionamiento, no teníamos, en los primeros 4 años, no teníamos salón de actividades y siempre alquilábamos una carpa y ahí llevamos a cabo las actividades y llevamos a cabo también bazares. Bueno, y eso era una dinámica extraordinaria. Cuando anunciábamos alguna actividad, la iglesia se movía como hormiguita y todo el mundo entusiasmado para organizar esa actividad bajo carpa. Claro, más tarde me toca a mí llegar a una iglesia que está bajo carpa. Me parece que el Señor me estaba ya preparando, ¿no? Así que luego construimos el salón de actividades o para escuelas bíblicas. Y entonces lo de las carpas, pues ya lo había cumplido ya con su propósito, porque ya teníamos un salón de actividades. Así que terminando de reconstruir allí,
nos llama el supervisor nacional de aquel entonces, Santiago Rosado, reverendo Santiago Rosado, y nos invita a que considerásemos el pastorear la iglesia Tabernáculo de Fe, que estaba bajo carta para aquel entonces. Así que oramos y tomamos la decisión entonces de iniciar una nueva pastoral en Tabernáculo de Fe. Allí llegamos, compramos el solar, más construimos un templo de 2 niveles, y ejercimos la pastoral allí junto a mi familia por 17 años. Algo interesante, ¿verdad? Es que en la iglesia de Dios, el pastor, ¿verdad? Siempre es una persona la cual es educador, y yo siempre he visto que usted utiliza el altar para educar, ¿verdad? ¿Qué usted nos puede hablar sobre el pastor como educador? Bien, el pastor lleva a cabo varias funciones. Hay 4 funciones universales de la pastoral. El pastor alimenta, el pastor dirige, el pastor cuida y el pastor sana. Así que la pastoral tiene que abarcar esas 4 funciones. Y a esto se le añade de que el pastor es administrador, el pastor es predicador, el pastor es consejero y el pastor es maestro. Y desde el púlpito no solamente se proclama o se predica, sino que el pastor enseña. Fíjate que en el libro de los Efesios, la epístola de los Efesios, se habla de pastor maestro. O sea, el pastor tiene una función de formar, y dentro de esa función de alimentar, el pastor predica y enseña. Y la función de enseñar es como más cercana, ¿verdad?, a la oveja, porque cuando se enseña se forma. Hay un concepto en pedagogía, es la plasticidad del estudiante. Pablo Freire decía que el educando no recibe de manera pasiva la enseñanza. No es como si fuera un buzón donde se depositan cartas, sino que asume una parte dinámica, activa, donde también aporta dentro de esa función pedagógica. Es una relación dinámica de un lado y del otro lado. El maestro enseña, pero también aprende del estudiante, ¿verdad? Así que hay una relación recíproca dentro de la dinámica de la enseñanza. Me encanta mucho porque un profesor que usted tuvo, que yo también tuve, el doctor Roberto Amparo, que está ante la presencia de Dios, me dijo en una ocasión, en una clase que nos dio, la educación de antes era que pasaba la información del cuaderno del profesor al cuaderno del estudiante sin pasar por el cerebro de ninguno de los dos. El reto de hoy día es que el educando es la pieza principal, porque es una formación del ser humano. Así es. Exacto. El siempre amado y recordado Roberto Amparo. Otra cosa interesante, ¿verdad?, que puedo ver en su ministerio es que Dios... Perdóname, y esa formación no es estática, es dinámica, es dinámica, tanto en el estudiante como en el profesor, o en el maestro. Exacto, porque es dinámica por el aspecto que no se queda cognitivamente, sino que se tiene que llevar a la acción.
Exacto, a la praxis. A la praxis, a la práctica. Exacto, algo interesante, ¿verdad? Otra cosa que he podido ver en su ministerio, ¿verdad? Es que siempre Dios lo ha puesto a construir. Cuando entró como obispo, ¿verdad? Siguiendo, ¿verdad? Pues otros obispos como de la talla de Marcial, de Ildefonso, ¿verdad? Que amamos y respetamos, ¿verdad? Su ministerio, usted, ¿verdad? Cogió un proyecto y lo pudo pavimentar, lo pudo terminar, ¿verdad? Y algo que admiro, ¿verdad? Es que usted no rompe lo que está hecho, que usted le da ¿qué? Seguimiento y forma. Continuidad. Se le da continuidad a esa visión que recibieron los que me precedieron, que la visión viene de Dios. La visión no es un capricho de los hombres o de los seres humanos, sino que la visión nace en el corazón de Dios y la transmite a sus siervos. Así como mis predecesores recibieron la visión y le dieron seguimiento, este servidor le ha dado continuidad a ello, muy especialmente el aspecto físico del Centro de Recursos Ministeriales, darle mantenimiento a ese edificio, las áreas verdes, pavimentar aquello, todo aquello, que aquello es grandísimo. Allí tenemos 15 cuerdas, es darle seguridad a aquello allí. Y ahora con la pandemia, y ha habido que hacer varias alteraciones, varios controles en las puertas. El trabajo ha sido continuo, y desde el punto de vista de la Gran Comisión, el establecimiento de un plan de revitalización, fortalecimiento y plantación de iglesia a través del Departamento de Misiones y Evangelismo, las actividades llevarlas a cabo de manera virtual, que ha sido un proceso de reinventarse, de creatividad. Los líderes departamentales están haciendo una labor extraordinaria, tanto el Ministerio de Indicadores de Vida, el Ministerio Femenil, el Ministerio de Juventud y Discipulado, el Ministerio de Evangelismo y Misiones, han estado trabajando arduamente, y a esto se le añade también nuestra cooperativa, que está haciendo un trabajo extraordinario. Cuando nosotros comenzamos, todavía estaba el plan de retiro, y hubo una transición del plan de retiro hacia el establecimiento de una nueva cooperativa, que Dios ha sido bueno con nosotros. Los líderes que han estado dirigiendo esa cooperativa, el presidente, la junta de directores, se han fajado, han hecho su esfuerzo, las secretarias que están allí, como Rosita, Silvia, el administrador, el reverendo Héctor, el pastor también, Héctor Bonilla, sí, también un trabajo extraordinario. Así que damos gloria y honra al Señor, que ha estado con nosotros. El ministerio pastoral, que se han superado las limitaciones. De hecho, recibí un informe de los obispos de distrito, donde nos presentan que de 238 congregaciones, entre misiones y congregaciones, solamente una congregación no ha hecho su culto presencialmente por X o Y razón, pero que la mayor parte de las congregaciones ha estado llevando a cabo su culto presencial en los domingos, y los cultos en la semana de manera virtual, o sea que han estado haciendo de manera híbrida. En cuanto a los contagios, solamente 4 familias ministeriales
han sido afectadas. Estamos orando por ellos para que puedan superar esa situación. Muchos de esa familia ya lo han superado, este virus. Así que en términos generales, la iglesia, como decía Damaso Acevedo, aquel ministro de San Juan que partió con el Señor, que cantaba "Oh gloria, aleluya", la iglesia sigue caminando, y aunque el diablo no quiera, la iglesia sigue caminando. Amén. Y seguirá caminando. Amén. Esta es la obra de Dios, esto no es una obra de hombre. Sí. Obispo, vamos a poner una página musical y regresamos después en unos minutos, tan solo, ¿verdad? Ahora para trabajar las metas futuras que usted tiene, ¿verdad? Como presidente de la FRAPE y como obispo administrativo de la Iglesia de Dios. No se me vaya nadie, que esto está bueno y se pone mejor. Gloria a Dios. Soy un hombre afortunado, pues mi vida estaba escrita desde antes y ni te había pensado. Emprendí mi propio rumbo, esforzándome para alcanzar mis sueños, lo hice con empeño. Caminé hasta encontrarme contigo, y al oír tu voz despertaron mis sentidos. Comprendí que tú eres más que la vida, que vivir sin ti de nada valía. Alumbraste mi sendero con tu luz, caballero de la cruz. He corrido tanto, he corrido bien, he visto de todo, me he querido ver. He subido alto y he tocado polvo. Y en mi recorrido allí te encontré, te abrazaste fuerte y yo abracé tu fe. Me has llevado al cielo, me has mostrado que no has terminado conmigo, no has terminado conmigo. Todavía queda mucho por hacer, todavía hay tanto que aprender. Crea que ha llegado, falta más por recorrer. Tanto, he corrido bien, he visto de todo, me he querido ver. He subido alto y he tocado polvo. Y en mi recorrido allí te encontré, me abrazaste fuerte y yo abracé tu fe. Me has llevado al cielo, me has mostrado que no has terminado conmigo. He corrido tanto, he corrido bien, he visto de todo, me he querido ver. He subido alto y he tocado polvo. Y en mi recorrido aquí te encontré, me abrazaste fuerte y yo abracé tu fe. Me has llevado al cielo, me has mostrado que no has terminado conmigo. No has terminado conmigo. Muy agradecido, ¿verdad? Con esta página musical. Que Dios les bendiga, ¿verdad? A la distinguida hermana Jennifer, que estuvo con nosotros en esta hermosa alabanza. Ahora retomamos, ¿verdad? ¿Cuáles son las metas, ¿verdad? Futuras que usted tiene, ¿verdad, obispo? Como presidente de la FRAPE, como obispo administrativo de la Iglesia de Dios.
¿verdad? Que si no me equivoco vas a ser el primer obispo que vas a durar 12 años con la ayuda del Señor. Si el Señor no me manda a buscar o si no viene por nosotros, cumpliremos 12 años, si Dios lo permite. Con relación a la Fraternidad Pentecostal de Puerto Rico, que dicho sea de paso, es una organización que agrupa 20 concilios pentecostales y 5 ministerios afines. Los ministerios afines son ministerios de comunicación, radio, televisión, la sociedad bíblica, ¿no? Que son a la par con la fraternidad, que trabajamos bien de cerca. También en esos ministerios afines tenemos algunos ministros que trabajan con organizaciones de base de fe, como lo es el pastor Ricky Rosado, y como lo fue y lo es el licenciado Héctor Alberto Orio. Estos concilios a la vez tienen una matrícula aproximada de casi 2.000 iglesias, que dicho sea de paso estamos actualizando esas estadísticas a través de nuestro secretario, quien es el reverendo Moisés Román. La fraternidad, además de estar compuesta por 20 concilios y 5 ministerios afines, tiene un comité ejecutivo. Actualmente ese comité ejecutivo lo compone el presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, un vocal y un asistente ejecutivo. El presidente lo es este servidor, el vicepresidente el reverendo Iván de la Torre, que a la vez es el superintendente del Concilio de Asambleas de Dios. El secretario lo es el reverendo Moisés Román, quien es el pastor y director y presidente del Ministerio Sanador. El tesorero lo es el reverendo Robert Gómez, o el obispo Robert Gómez, quien es el obispo de las iglesias Fuente de Amor en Puerto Rico, y el vocal, quien es el reverendo Joel Robles, que es presidente de la Iglesia de Avivamiento, o Iglesia Cristiana de Avivamiento, algo así, si mi mente no me falla. ¿Cuál es el propósito de esta fraternidad? Es el de ser voz representativa del movimiento pentecostal en Puerto Rico, y a la vez mantener siempre en esa voz la defensa de lo que son los principios y valores de la iglesia. Y como propósito también el de orientar, informar, educar, esos procesos, llevarlos a cabo dentro de esta fraternidad. Es decir, que cuando surge algún problema en alguno de los miembros, cuando digo miembro de algún concilio, hay algún problema de índole administrativo, eclesiástico, pues cuando nos reunimos dialogamos, ¿verdad? Y buscamos la manera de ser parte dentro de la búsqueda de alguna solución para esa situación. Una de las metas, pues, es seguir dándole continuidad a la voz profética de la iglesia. Nos enfrentamos a una sociedad difícil, pluralista, posmoderna, y la iglesia, pues, tiene que seguir siendo voz profética. En estas pasadas elecciones, que fueron algo difícil, donde se estuvo planteando continuamente lo que era la perspectiva del género, la fraternidad fue una voz fuerte. Establecimos 4 programas, donde en esos programas logramos unir diferentes medios de comunicación cristianos para orientar al pueblo, no solamente al pueblo cristiano, sino al pueblo de Puerto Rico. Así que en esa
en esa actividad de informar, de orientar, de formar y a la vez de transformar, ¿verdad? Porque como iglesia, Dios utiliza a la iglesia para transformar. Sigamos nosotros haciendo eso como fraternidad. Como obispo administrativo de la Iglesia de Dios, nosotros, tú sabes que tenemos un plan de trabajo, lo que llamamos nosotros el plan estratégico para los próximos. Tú sabes que en el 20 comenzamos con nuestro plan estratégico. De hecho, el tema del año pasado fue tendiendo puentes para las generaciones. Generacionales, sí, tendiendo puentes generacionales, que luego al ocurrir lo del terremoto y de la pandemia, hablamos entonces tendiendo puentes en situaciones de crisis, ¿te acuerdas? Que transformamos el tema para hacerlo más pertinente, para responder más a las necesidades. Y ese plan estratégico mantiene unas metas, objetivos general, objetivos específicos, y dentro de esos objetivos específicos tenemos el objetivo de la pastoral, del liderato, de la familia, de la comunidad, el aspecto comunitario, objetivo de índole apologético, objetivo de índole evangelístico, y para este año nosotros estaremos tocando el tema, profundizando en el conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos como meta para este año ser una iglesia que da importancia al estudio profundo de la palabra de Dios, de modo que el creyente pueda ser transformado. Y como objetivo general, conforme a ese plan estratégico, tenemos el estimular al creyente ¿a qué? A comprometerse con el estudio profundo de la palabra de Dios y así fomentar el crecimiento espiritual. Dentro de ese objetivo general cubrimos el objetivo de la pastoral, el objetivo del liderato, el objetivo de la familia, el objetivo comunitario, el objetivo apologético. Y dicho sea de paso, nosotros comenzamos el año pasado, para el mes de septiembre, un curso de apologética cristiana a través del Departamento de Discipulado y Juventud de la Iglesia de Dios, que lo terminamos el sábado pasado. Y yo quiero agradecer en gran manera el esfuerzo del Ministerio de Juventud y Discipulado, en la persona del reverendo Melvin Rodríguez, quien es el director de jóvenes, y la reverenda Gladys Rodríguez, quien dirige discipulado. Ellos fueron profesores de este curso, junto al profesor Dr. Ramón Alvarado, que tú lo conoces, fue profesor de teología. Y este servidor también estuvo como profesor en este curso. También profesor mío. Tuve el privilegio de ser tu profesor, eso es así. Y lo que estamos escuchando es que de los estudiantes, pues, comenzaron casi 100 estudiantes, y lo que escuchamos de parte de ellos es que fueron bien edificados y que desean que se repita una segunda parte del curso de apologética cristiana. Así que puedes ver cómo dentro de los objetivos generales estamos cubriendo el de la pastoral, el del liderato, el de la familia, el comunitario, el apologético y el de evangelismo. Y como esto es algo integral, este plan es integral. ¿Qué quiero decir con integral?
donde todos los ministerios van a trabajarlo junto con el pastor de esa comunidad de fe. El Departamento de Evangelismo y Misiones está haciendo un trabajo extraordinario con el programa de iglesias virtuales, que se estableció unos proyectos pilotos que han dado un buen resultado. Se está haciendo por cada 3 distritos, y yo quiero felicitar al reverendo Axel Joel Pérez Sánchez, que se ha fajado de verdad, dándole dirección a ese objetivo de revitalización, fortalecimiento y plantación de iglesias. Nosotros en nuestros mensajes los últimos años, de hecho ya cumplimos 8 años, siempre hemos tenido el elemento dentro de nuestro trabajo de revitalizar, de fortalecer las iglesias, del crecimiento de la iglesia, porque tanto con el huracán María, el huracán Irma, los terremotos, la pandemia, nuestras iglesias han sufrido disminución en su membresía debido al éxodo de muchos de nuestros miembros hacia los Estados Unidos, pero estamos trabajando, los pastores están haciendo su trabajo, las congregaciones están haciendo su trabajo, y estamos viendo ya los visos de ese crecimiento en nuestras congregaciones. Extraordinario, obispo. Algo que me impacta, ¿verdad? Y lo digo más o menos en forma jocosa también, que yo a veces digo, el obispo es como Moisés, está con las 10 plagas, pero siempre Dios nos lleva a Gosén. Porque usted, Dios, ¿verdad? Dios ha sido bueno. La ley promesa, ¿verdad? Que eso ha tenido efecto en todo, en la iglesia, ¿verdad? También, ¿verdad? El aspecto de los terremotos, la pandemia, el huracán María, pero Dios ha sido bueno. Una de las cosas que yo, ¿verdad? Pues, como le he dicho, dialogando con usted, ahora lo hago público, algo que me impactó de verdad fue que cuando usted empezó a ser obispo, me acuerdo todavía en un taller de educación cristiana en la iglesia Glenview en Ponce, usted nos habló del desconstruccionismo social. Usted estaba viendo que se estaban plagando ciertos grupos con líderes populistas, ¿verdad? Que no existe las metanarrativas ni los absolutos, sino que sus bases son, ¿verdad?, en que todo es relativo. Y usted nos habló sobre eso y prácticamente lo estamos viendo hoy día, cómo está el desconstruccionismo social en prácticamente todo el mundo, ¿sabe? Cuando pasó lo de Ricky Rosselló, había mucha gente que después que Ricky renunció, quería seguir en el desconstruccionismo, ¿sabe? Y que ellos no estaban buscando, ¿sabe?, una justicia por el mal que había hecho, ¿verdad?, el amigo Ricky, ¿verdad?, sino que ellos lo que querían era seguir planteando una agenda aparte. Y ya usted nos los había dicho. Yo decía, wow, esto parece como un profeta del Antiguo Testamento, que nos los habló mucho tiempo antes, porque después hacer el análisis cualquiera con 2 dedos de frente lo hace. Sí, fíjate que para la década del 60 del siglo pasado, el siglo XX, surgen unos filósofos, muy especialmente en Francia, Lyotard, Michael Foucault, Jacques Derrida, y ellos plantean sobre el fenómeno de deconstrucción. ¿En qué consiste? Pues establecen de que no hay conceptos
que sean absolutos, sino que pueden tener mucho significado. Y dentro de ello se establece, dentro de ese concepto, de que el sexo, el hombre no nace con un sexo, sino que el sexo es una construcción social, que la sociedad lo impone, la cultura, echando a un lado lo que es la biología, lo que son las ciencias naturales. Así que esto es una filosofía algo subjetiva, pero tenía como meta también el atacar de alguna manera el aspecto religioso, donde estos filósofos veían la religión como una imposición, como un poder que había que atacar. Y por eso a través del tiempo hemos visto cómo esta filosofía se ha extendido y se han levantado grupos anti-iglesia, anti-religión. Así que tal parece que es una agenda mundial, ¿no? Creando situaciones, minando, influyendo en el aspecto económico, político, social de las naciones, creando caos, porque su objetivo es destruir el sistema, establecer la anarquía, establecer el desorden. Y eso lo hemos podido ver en diferentes movimientos, tanto en Europa como en Estados Unidos, como en América Latina, y aquí en Puerto Rico lo hemos visto a través de algunos grupos que hablan de derechos humanos, hablan de tolerancia, pero ellos no toleran a nadie. Y su discurso siempre es abrasivo, de intolerancia. Y entonces la iglesia, nosotros especialmente la fraternidad pentecostal, con los concilios que representa, hemos levantado la voz. Por ejemplo, uno de conceptos filosóficos de esta deconstrucción, de este fenómeno de construcción, pues está en este movimiento LGBTQ, donde hablan de géneros, ¿verdad? Transgénero, lesbianismo, homosexualismo, queer y otras cosas más, ¿verdad? A nivel subjetivo, algo que la ciencia natural y la biología no lo respalda, no lo respalda. Entonces, esto ha querido minar, infiltrarse en todas las estratas sociales de nuestro país. Y la iglesia es un bloque fuerte, es un bloque fuerte. De hecho, yo aplaudo al nuevo presidente del Senado, José Luis Dalmau, quien creó una comisión de vida y familia. Pues esos movimientos ya levantaron la voz, siendo ellos ellos se autodenominan los defensores de los derechos humanos, pero derechos humanos, o sea, reclaman derechos de algunos, pero atropellan a otros. Y doy gracias a Dios y aplaudo esa gestión del presidente del Senado, que le ha dado esa comisión a la senadora Bebe Rodríguez, que tú sabes que es una defensora de los derechos de la familia. Y
Eso al mismo tiempo es un mensaje a aquellos que son detractores de lo que son los valores cristianos. Es un mensaje diciéndole, no, la iglesia también tiene sus derechos, la familia tiene sus derechos. Esos valores también son parte de nuestro país, son parte de nuestra sociedad puertorriqueña. Y algo interesante, ¿verdad? De que hace 2 o 3 años atrás una persona me dijo, el problema es que ustedes son fundamentalistas. Y yo le dije, es verdad, lo dijiste bien, pero eso no es un problema, porque fundamentalista lo que significa es que tenemos fundamentos, que tenemos valores. Es así. Ustedes transformaron la palabra para hacerla peyorativa. La iglesia tiene el fundamento en quien, en Cristo, en la palabra de Dios, en la Biblia. Cada vez que dicen, tú eres fundamentalista, yo digo, amén, yo soy fundamentalista. Pero mi fundamento es Cristo. Y yo le digo a la persona, tú también tienes tu fundamento, porque tú tienes unos valores que son contrarios a los míos. Porque todo el mundo tiene unos valores, ¿verdad? Pero que realmente nosotros como iglesia no hay problema que ellos practiquen, ¿verdad? Pero que no nos quieran imponer. El problema de nosotros es que no nos quieran imponer, porque a cualquier persona que entre a una iglesia se le da el acceso, no importando quién sea el tipo de pecado que sea. Nosotros no le preguntamos que si el hombre miente en las planillas, si el hombre es homosexual, si el hombre es adúltero, ¿verdad que no, obispo? No, definitivamente que no. Nosotros somos ciudadanos en un sistema democrático, y de la misma manera que unos defienden sus principios y sus valores, nosotros defendemos los nuestros, que están fundamentados en la palabra de Dios. Y dicho sea de paso, nuestro gran lema para este año de la Iglesia de Dios Mismo en Puerto Rico, profundizándonos en el conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios que ha sido inspiración para muchos reformadores en diferentes naciones y en diferentes tiempos también. Los fundadores de la nación norteamericana tenían su fe depositada en la palabra de Dios. De hecho, el gran lema, In God We Trust, el Dios que se revela en las Sagradas Escrituras. Y de hecho, el preámbulo de nuestra Constitución en Puerto Rico dice, confiando nosotros en Dios Todopoderoso, ¿verdad? Y que creemos en la dignidad del ser humano. La palabra de Dios pues es fundamento para nosotros, y nos hace entender de que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, y al ser creado a imagen y semejanza de Dios, es un hombre, el ser humano tiene su dignidad, ¿verdad? Así como ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, tiene su dignidad. Y nosotros, la iglesia, creemos que el ser humano tiene su dignidad, pues porque es una criatura de Dios. Ha sido creado a imagen y semejanza de nuestro Dios. Extraordinario, ¿verdad? Pues, obispo, hemos dialogado sobre las metas, hemos dialogado sobre diversos aspectos, ¿verdad? Para mí ha sido un privilegio que usted esté con nosotros. Yo considero, ¿verdad?, de que cuando nosotros hablamos sobre la iglesia es una comunidad de fe, de gente que amamos, servimos a Dios y a la comunidad, que es lo que Dios nos manda. Y que a la vez la iglesia es la institución más cercana a las comunidades y que siempre ha sido un facilitador. Las iglesias han sido facilitadores del gobierno,
cuando surgen las crisis en los pueblos, y eso lo hemos notado aquí en Puerto Rico, la crisis producida por los fenómenos meteorológicos de Irma, de María, de los terremotos y aún de la pandemia, la iglesia ha sido un agente facilitador, ha sido puente para las comunidades, fuente de comunicación, de acceso a las comunidades. La iglesia no está para obstruir, la iglesia está para facilitar, para construir puentes, y eso es lo que hemos hecho. Y ese es el llamado que le hemos hecho a los políticos, los diferentes cuerpos del sistema democrático nuestro, los que están en el ejecutivo, como el gobernador y sus agencias del gobierno, los que están en el Senado, los que están en la Cámara de Representantes, los que están en el Poder Judicial. La iglesia lo que ha hecho es tender puente. La iglesia es un facilitador. Amén, sin lugar a dudas, la iglesia, ¿verdad?, es ese cuerpo de Cristo. Esas personas que aman a Dios porque le rindieron toda su vida a Él. Y tratamos de parecernos más a Cristo cada día más. Somos seres humanos, ¿verdad? Y fallamos, pero amamos a Dios sobre todas las cosas. Amén. ¿Verdad? Y en cuanto a eso, pues me gustaría dejarlo meridianamente claro. Pues muchas gracias, obispo, por su tiempo, que sabemos que es muy valioso, y que continúe hacia adelante, para que continúe, ¿verdad?, pues sirviéndole a Dios a través de su ministerio, que es el servicio, ¿verdad? Eso es lo que significa ministerio, servicio. Ministerio es servicio. De hecho, yo hace algunas 2 horas o 3 atrás, teníamos una conversación con un ministro joven, de hecho, que me invitó a una actividad para este sábado, ¿no?, el próximo sábado 23, en su iglesia en el Viejo San Juan, para discutir sobre el tema ministerio competente. Y yo le decía, la competencia en el ministro viene de Dios, decía el apóstol Pablo en la segunda epístola a los Corintios, porque habían algunos que no lo miraban bien como apóstol y como ministro, y le decían que era incompetente. Y Pablo decía, la competencia del ministro viene de Dios. ¿Y qué quiso decir el apóstol Pablo? Que el ministro exalta la gloria de Dios al servir. El ministro es un siervo. De hecho, en la epístola a los Filipenses, cuando él se introduce en su carta a la comunidad de fe en Filipos, le dice que él es Pablo, siervo de Jesucristo, y Timoteo, siervo de Jesucristo. Y en la raíz griega es doulos, que es esclavo. Y por eso más adelante, en el capítulo 2 de Filipenses, dice que el esclavo más grande, que el siervo más grande, se llama Jesucristo. Por eso les dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se anonadó a sí mismo, tomando forma humana, y en la condición humana se hizo siervo y se humilló hasta lo sumo. Es decir, el Dios encarnado se vacía de su gloria para servir. Así que el ministro es llamado a ser servidor, siervo de Jesucristo y servidor de los demás. Amén. Pues ya para finalizar, me gustaría leer una porción bíblica del apóstol Pablo, ¿verdad? Y se la dejamos a usted, obispo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en toda obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo del Señor no es en vano. Primera de Corintios 15:58. Y por poco se me olvida algo importante, me gustaría tocarlo rápido para concluir en una oración.
¿verdad? Algo que siempre que el pueblo pentecostal ha apreciado de usted, es que usted ha vuelto a traer la cristología con los 4 puntos. Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza con el Espíritu Santo y Cristo viene de camino. Aleluya. Gloria a Dios. Que terminamos, ¿verdad?, con una oración esta entrevista. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en estos momentos venimos ante tu presencia. Gracias, en el nombre de Jesús. Te presentamos la vida de cada uno de nuestros oyentes, Señor. Si alguno está motivado a aceptarte a ti, oh Cristo, en medio de este testimonio, ¿verdad?, esta entrevista que hemos tenido, aleluya, Señor, Padre Celestial, que él pueda acercarse a ti, sí, y sí, que dentro de este proceso se acerque también a una de nuestras iglesias, sí, sí, para servirte, Señor. Sabemos que tú vienes de camino y que la naturaleza y todo está, Señor Padre Celestial, clamando y gimiendo para que tú regreses, Señor Padre Celestial. También te pedimos, Padre Celeste, que tú des fortaleza, bendiciones, Señor, a los hospitales, a los diversos profesionales que están trabajando, Señor, y que tú le des paz en medio de los procesos de vida. Te pedimos todo, Padre Celestial. También te pedimos, Señor, salud y fortaleza para el obispo, Señor, y para su familia. Que lo pedimos todo en nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga mucho, ¿verdad? Y como siempre me despido de ustedes, hermanos, un abrazo a 6 pies de distancia. Acuérdense, amén, tenemos que cuidarnos y tendremos ya en estas próximas semanas muchos nuevos programas de gran bendición. Reciban un abrazo apretado de parte del obispo Richard López. Bendiciones. Amén.